Muy buenas tardes, amigos y socios de la World Future Society Capítulo Mexicano. Soy Ramón Santoyo, presidente de la organización, y estamos nuevamente en un conversatorio para hablar de salud con dos expertos, con tres expertos originalmente. Patrick Devlin se disculpó por un imprevisto que tuvo, pero continuamos con Javier Potes y con José Alarcón. Javier es el director general de Consorcio Mexicano de Hospitales. Es una red de 52 hospitales privados. Tiene 30 años de experiencia en la dirección de organizaciones del sector salud privadas. Ha sido consultor de diversas empresas del sector salud, del gobierno federal y gobiernos estatales. Es un ponente internacional en temas de innovación de modelos de salud, alianzas estratégicas y disrupción. Es también presidente de la Liga Ibero-Latinoamericana de Atención a la Salud, que es una asociación de hospitales de Argentina, Brasil, Colombia y México. Consejero técnico de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial. Miembro fundador de la Alianza de Prestadores Privados de Servicios de Salud. Miembro del patronato del Hospital General Dr. Manuel Gea González y consejero de varias empresas relacionadas con el sector salud. Bienvenido, Javier. Me voy con José. José Alarcón, aparte de ser uno de nuestros socios de la World Future Society Capítulo Mexicano, es consultor y asesor técnico de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial, miembro del Consejo Consultivo de la Fundación Moisés Itzcowich y catedrático de la Facultad de Salud de la Universidad de Anáhuac. Socio decano de PricewaterhouseCoopers, con más de 37 años de experiencia, donde fue el responsable del desarrollo del sector salud para México e Hispanoamérica. José es doctor en Administración Pública con la tesis de Clústeres de Salud, MBA y graduado con honores del Sistema TEC de Monterrey y del Programa de Sistemas de Información de Harvard Business School. Su propósito es acelerar las mejoras en el sector salud para salvar vidas, alineado con los objetivos de desarrollo sustentable 2030. Bienvenidos, señores, un gusto tenerlos aquí. Igualmente, Ramón. Creo que lo más importante para empezar este conversatorio es ubicarnos, como siempre. Nuestro modelo es siempre el mismo. ¿En dónde estamos? ¿De dónde venimos y en dónde estamos? Como primera pregunta, y luego vamos a ver cuáles son las propuestas de escenarios deseables. En este momento, ¿dónde viene el sector salud y dónde está el sector salud? Gracias, Ramón. Pues mira, si me permites abundar en esa pregunta con una respuesta en el sentido de que pues venimos de un sistema de salud que es un sistema que está basado en proveer acceso a la salud de la población en función de su situación laboral o no laboral, ¿no? Entonces, es una combinación de esquemas que a nivel internacional se le llama el esquema Beveridge o el esquema de población abierta, y ese esquema que nos da unos hilos, ¿no? Porque está el silo del IMSS, el silo del ISSSTE, el silo de la Secretaría de Salud, lo tenemos SEDENA, SEMAR, etcétera. Entonces, yo te diría que ese esquema nos ha hecho operar de manera muy redundante y actualmente, derivado de una insuficiente inversión en el sistema de salud pública, que la mejor práctica nos marca que la inversión debe ser de aproximadamente un 6 a 8% por lo menos del PIB. Venimos a nivel del sector público invirtiendo 2,5, 3 puntos. Y entonces esa subinversión acumulada en los años nos ha hecho entrar en lo que yo llamaría que estamos en un estado de shock. En un estado de shock que nos inmoviliza porque la pandemia pues absorbió todas las capacidades, ¿no? Hubo que hacer reconversiones, hubo que hacer incluso una cooperación del Pacto por Hospitales por la Salud con el sector privado, y eso nos tiene ahorita en ese estado, ¿no? Que sumado a un subejercicio incluso
sistemático que hemos tenido en este sexenio de lo que se ha presupuestado no se ha ejercido todo. Además del estado de shock, no hemos invertido lo poco que podemos invertir, nos hemos quedado cortos. Ha sido más evidente la desarticulación del sector público y privado con estos hospitales por México. Fue nada más una pequeña muestra, pero queremos rescatar ese potencial. Y ha sido también evidenciada por la escasez de medicamentos que hemos visto en los diferentes medios, algunas manifestaciones sociales al respecto, pues ha hecho de manifiesto la deficiente planeación para lograr la cobertura. Y finalmente, con todo este asunto del IMSS Bienestar, hace ver que si teníamos un sistema fragmentado por estos hilos, ahora la estrategia de migrar la salud de población abierta del INSABI, que realmente ni siquiera estaba ahí porque el INSABI es un mecanismo de financiamiento, al igual que lo era el Seguro Popular, pero al tratar ahora de concentrar la salud que proveen los estados en un solo ente, que es el IMSS Bienestar, nos ha puesto en una situación de un sistema hiperfragmentado. Entonces, en un sistema hiperfragmentado, pues se generan ineficiencias enormes y la coordinación para actuar como uno solo se dificulta y se exponencia, ¿no? Básicamente yo te diría eso, y tal vez del lado del sector privado, donde aquí puede abundar más Javier, tenemos también un sistema privado que no actúa como uno solo y está en un proceso de articularse. Básicamente yo te diría que estamos por ahí. Y si me permites complementar, Ramón, de acuerdo con Pepe, quizás agregaría que el sistema al que Pepe se refiere es de 1940. O sea, ya ha venido con algunos procesos, cambios evolutivos, te diría yo, pero prácticamente esta evolución se rompe en 2020, con la creación por ahí del seguro del INSABI, perdón, y pues se rompe una inercia de 80 años. O sea, a ver, decir 80 años ya implica que había que hacer un cambio, ¿sí? Y que ese cambio tenía que ser quizás un poco más disruptivo que la evolución que llevábamos. Pero además de eso, las políticas públicas del actual gobierno, pues hacen un punto de quiebre también, que coincido con lo que dice Pepe, pues ahora lo presenta de una manera mucho más destormentada. Y sí, en cuanto al sector privado, también coincido, a veces es muy fácil voltear al patio del vecino y decir el sistema público está mal, pero el sistema privado no existe. O sea, no existe un sistema privado de salud. Existen prestadores privados de salud que operan de manera independiente, cubriendo algunos espacios que el sector público ha dejado abandonado o no ha querido entrar, o como se quiera ver, ¿no? Pero sí, coincido, o sea, no existe como tal un sistema privado que pueda como tal, de forma sistemática y articulada, poder compensar lo que está dejando de hacer el sector público con eficiencia, ¿no? Lo hace de manera puntual en ciertos procedimientos, en ciertas operaciones, pero no lo hace como sistema. Oye, a ver, ahondando en este tema para las personas que nos escuchan, en el tema de dónde estamos, ¿qué repercusiones tiene en lo personal? O sea, las personas que nos escuchen, ¿en dónde están el dolor o dónde podríamos cambiar para bien a nivel personal, a nivel persona, a nivel familia, comunidad? Sí, mira, yo ahí te diría, Ramón, que el efecto a nivel personal lo hemos visto en el impacto en el gasto de bolsillo. México tiene digamos, de todo el gasto en salud, que son como 1.2 billones de pesos, 1.200 millones de pesos, puesto tal vez en cifras americanas de billones, pero el 44% de todo ese gasto es gasto de bolsillo, ¿no? Hay un 6% que es gasto asegurado en seguro privado y la otra mitad, más o menos un punto arriba de la mitad, aunque ya se ha visto impactado, es gasto público. Entonces se ha visto impactado en el gasto de bolsillo y como también lo hemos visto, el nivel de pobreza ha aumentado. Si andábamos en los 55 millones de pobres y pobres extremos en México, ahora andamos por lo menos en los 60, ¿no? Y ese ha sido José, creo que perdimos tu audio. Sí, fue la última frase, Pepe. Exactamente. Sí, sí estabas conectado.
No, no te escuchamos. No te escuchamos. Javier, si quieres comentar al respecto. Sí, no, a ver, coincido con Pepe, digo, en los últimos 2 años se incrementó el gasto de bolsillo en un 40%. Según el estudio del Instituto Nacional de Salud Pública, el último que presentó sobre encuesta de salud, el 56% de la población se atendió en el sector privado, en sus diferentes niveles, y es ahí donde está impactando, y esto tiene que ver obviamente con lo que bien decía Pepe, pues que se ante una población con mayores niveles de pobreza, que en su concepción la salud es parte de un servicio que le da el gobierno, y este gobierno no está prestando el servicio, tiene que aumentar su gasto de bolsillo, ¿sí? Una población más pobre que tiene que gastar ahora en salud cuando antes no gastaba en salud, ¿sí? Entonces, obviamente, pues nos pega más en temas tiene que ver con la Un pobreza. encarecimiento del acceso a la salud. Exactamente. Finalmente. Creo que Oye, a ver, ¿me escucha? sí, ya, adelante. Sí, si quieres creo que estaba terminando una idea muy paralela a la de Javier, en el sentido del impacto también en la población más pobre. Si aumentaron los pobres hacia los 60 millones, ese es el decil que ha tenido impactado más su gasto de bolsillo. Perfecto. A ver, antes de entrar al tema de hacia dónde ve el escenario el Consejo Coordinador Empresarial, ¿por qué no nos platican un poco, dado que los dos están ahí, de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial? ¿Cuál es su razón de existir y ya de ahí partimos a cuál es su propuesta? Mira, la Comisión de Salud, más que nada, es una guía donde el CCE dice, a ver, nosotros nos interesa el tema de salud y queremos hacer lo posible para incidir en estos temas en política pública. Ahí están representadas pues la industria farmacéutica, las empresas que les interesa con el tema de salud, tanto por sus propias líneas de productos, de servicios, como por el sistema mismo. Y desde ahí se toman también acciones y decisiones buscando tener este diálogo y colaboración con el gobierno, ¿no? Para ver cómo podemos tener un mejor servicio de salud. No sé, Pepe, si me faltó algo por ahí de estos temas. Sí, bueno, tal vez básicamente mencionar que están ahí representados los 12 organismos, digamos, cúpula, que a su vez se suman o se consolidan en el CCE. Y pues bueno, buscando a su vez una participación concertada con las otras comisiones del mismo CCE, como es la Comisión de Trabajo, la de Internacional, la de Economía, para juntos empujar tanto un modelo como es lo de los ODS 2030, como el desarrollo económico del país por el lado del sector privado. Perfecto. Bueno, ¿y cuál es la propuesta entonces? Ahora sí vamos a ver cuál es el escenario ideal que ve el Consejo Coordinador Empresarial para deshacer este nudo que tenemos en el tema de salud. Claro. Bueno, sí, adelante, Javier. Bueno, te diría que para deshacer este nudo, de alguna forma, creo que lo que estamos tratando de hacer es, número uno, entender bien cuál es el cambio de rol que tenemos que tener como sector privado, ¿no? Ese creo que es uno de los temas primordiales. Y en ese sentido, algo que pasó en la pandemia, que ya comentó Pepe, fue este acuerdo de Hospitales por México, donde los hospitales del sector privado nos acercamos con el gobierno a decirle, va a ser imposible que con tu estructura puedas atender a todos los pacientes COVID. Hagamos un acuerdo con el sector privado para que tú nos derives del sector público al sector privado pacientes no COVID. Pactamos unas tarifas a nivel del sector público y con eso podemos liberar camas del sector público para que tú puedas atender a los pacientes de COVID. Nos funcionó muy bien, se atendieron más de 25,000 pacientes en hospitales privados, principalmente partos, cesáreas, apéndices, etcétera. Y fue un ganar, 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 ganar gobierno, ganar pacientes, ganar sector empresarial. ¿Qué siguió de ahí? Es decir, bueno, ¿qué hacemos? Porque tuvimos un éxito en este programa y debemos de seguir de una manera buscando esta colaboración entre el sector público y el sector privado. Partiendo de esa idea, lo que hicimos fue crear una alianza de prestadores privados en servicios de salud, cosa que no existía. Y ahí empieza un primer paso de articulación del sector privado, porque ante la pandemia, cuando el gobierno quería hablar con nosotros, pues no había un organismo como tal, había muchas asociaciones independientes que representaban a sus diferentes sectores del área de salud, pero no teníamos un organismo unificador. Entonces se crea esta alianza
donde participa ya en primera parte 4 asociaciones, 2 de hospitales, una de ópticas, otra de laboratorios y gabinetes, y ahí empezamos a analizar qué tenemos que hacer para que esta situación empiece a cambiar. Y un primer paso fue decir, bueno, cambiemos la narrativa, unifiquemos la visión de hacia dónde vamos con esto. Y buscamos ahí a la Cámara de Diputados, donde les propusimos, oye, pues empecemos a dialogar sobre estos temas, ¿no? O sea, no tenemos una solución como tal concreta de hacia dónde va esto todavía, pero empezamos a platicar del tema, porque el tema de colaboración público-privada, pues tiene 2 puntos de vista, el del sector público, que no siempre es muy afín a la colaboración del sector privado, no todos piensan lo mismo, y un sector privado que no está acostumbrado a alinearse con esta visión del sector público. Entonces, tuvimos un primer conversatorio en la Cámara de Diputados, que creo que nos fue bastante bien, donde pudimos exponer nuestros puntos de vista de lo que implica una colaboración de ambos sectores, como un principio para empezar a definir hacia dónde vamos de manera conjunta. Sí, yo otra vez ahí agregaría a lo que atentamente menciona Javier, que los ejes de conversación con el sector público y que de alguna manera se refleja en el sector privado, básicamente los plantea la comisión en 6 ejes, ¿no? Los digo muy sucintamente. El primero es la parte de buscar un sistema que se enfoque a la prevención, ¿no? Inclusive con algunos programas que van incluso hacia las escuelas y que desde ahí nazca la prevención. La atención de calidad con modelos innovadores que incluye también la disponibilidad de insumos, ¿no? El interés de que en México haya insumos suficientes, medicinas, dispositivos médicos, etcétera, bajo un enfoque de transparencia, ¿no? en todos los procesos, para que, digamos, tengamos un sistema de salud que también pueda, como un cuarto elemento, usar uso de la tecnología, la salud digital, y fortalecer la información en salud, los sistemas de información que tanto, bueno, se requieren ahí a través de la Dirección General de Información en Salud, de la Secretaría de Salud, pero esa inteligencia en salud debe reforzarse. La reorganización del sistema de salud, el quitar estos hilos sería el quinto elemento, y finalmente incrementar el financiamiento, ¿no? Que ya veíamos cuando planteamos la situación actual, que es necesario que inclusive ese punto porcentual del PIB que ofrecía el Ejecutivo actualmente en funciones, pues no se ha materializado, y estamos hablando de por lo menos incrementar la inversión pública en salud en 225,000, 250,000 millones de pesos, que sería más o menos lo que vale un punto del PIB. Básicamente. Muy interesante. Y bueno, dado los buenos resultados que tuvieron con la fundación de la Alianza, bueno, los buenos resultados que hubo la fundación de la Alianza, ¿cuál es el resultado de esta presentación que hicieron? ¿Hubo los interlocutores de la parte del sector público entendieron, gustaron de la propuesta? ¿Hay pasos en ese sentido que se estén dando o en qué etapa estamos ahí? El primer resultado, pues, es la documentación de este conversatorio, donde quedan las ideas plasmadas. Y el segundo paso es continuar con esta conversación con la Cámara de Diputados para ver qué acciones tenemos que llevar a cabo en temas legislativos para poder continuar con esta colaboración. Ese te diría que es el primer gran tema. Todavía estamos lejos, te diría yo, de lograr un avance significativo en este sentido. Sin embargo, creo que, por decirlo de una manera coloquial, metimos el pie en la puerta para decir, aquí está el sector privado y queremos colaborar y queremos hacerlo con ustedes. Ya hicimos la prueba y lo hicimos bien, y hay que buscar seguirlo intentando, ¿sí? Creo que eso es fundamental. Te diría, Ramón, que aquí se nos abren 2 caminos. Uno es qué tenemos que seguir haciendo con el sector público, que eso es definitivo, y creo que los pasos serán lentos. Definitivamente, como tú sabes, no vemos una apertura en cuanto a colaboración en general con el sector privado. No, en este gobierno no se ve como tal, y quién sabe si la veamos el próximo sexenio tampoco. Entonces viene el otro camino, que es, independientemente de lo que haga el sector público, ¿qué tenemos que hacer como sector privado? ¿Sí? Porque no podemos estar únicamente observando o esperando que el sector público cambie, si no tomamos acciones también desde el sector privado
para hacer más eficiente la atención, sobre todo en lo que corresponde al gasto de bolsillo, por ejemplo. Cómo hacer que se organice y que se articule mejor ese gasto de bolsillo para que sea más eficiente. Y ahí yo hablaría de siete grandes retos que tenemos como sector privado. El primer reto consiste en poner al paciente en el centro del modelo. ¿Sí? Ese es el número uno. Se dice muy sencillo, ya hasta medio, ya lo traemos medio de choteo todo mundo, hoy el que poner al paciente en el centro del modelo. Sí, pues lo significativo poner al paciente al centro del modelo es ver a quién vamos a sacar del centro. ¿Sí? Porque ese centro normalmente está ubicado por el sistema, por los hospitales, por los médicos, y se han trabajado los procesos y las estrategias en función de ellos. Ahora tenemos que cambiar y decir, no, es que cuando hablamos de poner al paciente en el centro del modelo no es un cliché, realmente tenemos que ponerlo y entenderlo. El segundo reto es precisamente la articulación del sector privado. ¿Cómo le vamos a hacer para articularnos como sector y realmente empezar a convertirnos en un sistema? Y un elemento fundamental, yo diría que uno de los temas de columna vertebral para que eso funcione, tiene que ver con el financiamiento a la salud. Entonces necesitamos crear nuevos mecanismos de financiamiento a la salud más allá de los seguros de gastos médicos tradicionales que cubren un 7% de la población, para que la salud realmente pueda ser accesible para la mayoría de la población. Y esto implica, pues, tener una salud con un enfoque social, que sería el cuarto reto, ¿no? Cómo tener una salud con un enfoque mucho más hacia la comunidad, hacia la sociedad, que implica, en muchos casos, cambiar nuestros modelos de negocio, buscando más el volumen de la población con márgenes más pequeños, en lugar de trabajar con pocos pacientes con márgenes altos, ¿no? Ese sería como que un cuarto tema. El quinto sería, para mí, entender que el futuro está en la salud, no en la enfermedad. Trabajar mucho más en temas de prevención, que la gente no se enferme, creo que es el gran reto que tenemos, y buscar trabajar más en temas de prevención, porque además la carga que traemos de pacientes con diabetes, con hipertensión, con obesidad, nos va a costar, vaya, un dineral del presupuesto en los próximos años si no hacemos algo. El tema de transformación digital, que creo que es fundamental, que nos lleve precisamente a temas de interoperabilidad, análisis de datos, planeación, obviamente temas de ciberseguridad, tenemos que trabajarlo profundamente. Y un último tema que es una mayor participación como sector privado en las políticas públicas. El conversatorio es un primer paso en ese sentido, pero tenemos que seguir trabajando muy, muy fuerte en esto. Esos serían mis comentarios. Perfecto. A ver, déjenme hacerles una pregunta al respecto. Están muy interesantes, pero hay varias, bueno, sin duda hay muchos retos en hacerlo. Como tú bien dijiste, el poner al paciente en el centro implica que los que se mueven dejan ese espacio y nadie le gusta dejar sus espacios. Totalmente, claro. Ese yo creo que es el reto más grande, porque al igual que en las transformaciones digitales, todo mundo dice la transformación es muy buena, comienza tú. Exacto. Nadie quiere comenzar por uno mismo. Ahí el sector privado pues tiene que dar ejemplo. En ese sentido, el sector privado está avanzando en el camino correcto. Simplemente el tema de la alianza creo que es un avance muy bueno, ¿no? Sí. La alianza incluye a todos, por ejemplo, o a la mayoría, o a los líderes de sus... Es que estamos empezando en esta primera cruzada, te diría yo. Empezamos 4 asociaciones, estamos difundiendo esta necesidad, esta participación mía es parte de esta difusión, de esta necesidad de que el sector privado nos integremos. ¿Cómo lo vemos, Ramón? Como yo te decía, creo que va a ser muy difícil que en este sexenio haya un cambio significativo en temas del sistema de salud. Lo veo complicado también en el próximo, ¿sí? Y lo veo complicado en el que sigue también en los próximos por lo menos 3, 4 años. ¿Qué quiere decir eso? Que en los próximos 12 años tenemos que hacer algo como sector privado, ¿sí? Para que no se vea más afectado nuestro sistema de salud. Entonces yo diría que hay una visión de este futuro donde tenemos que pensar cómo estar listos para cuando dentro de 12 años o 13 años se quiera hacer algo al respecto. Bueno, el sector privado ya se articuló, ¿sí? Ya cuenta con un sistema, tiene una visión del sistema de salud, tiene un esquema financiero. O sea, obviamente no es un tema fácil, no es un tema nada fácil, pero creo que lo más difícil es no tener claro hacia dónde vamos. Creo que eso es lo más complicado. Creo que cuando definimos hacia dónde queremos ir, aquí hay 7 retos hacia dónde queremos ir, creo que es más fácil que alineemos a los demás actores del sector privado para que podamos caminar en sentido. Un elemento fundamental, y con esto quisiera darle un pase a
a Pepe ahora que estamos en el Mundial, tiene que ver con la continuidad de la atención, que con ese enfoque al paciente y en temas de articulación, la continuidad de la atención es un elemento fundamental para que lo podamos hacer. Sí, gracias, Javier, por el pase mundialista. Sí, básicamente yo abundaría en el sentido de este asunto de la prevención. Ya los gurús de la visualización de hacia dónde deben ir los modelos de atención a la salud lo dividen en dos, lo que sería el well care, o sea, cómo me cuido para estar sano, y el sick care, ¿no? Y cómo deben de interactuar. Y definitivamente, digamos, los costos en salud nos están comiendo a nivel internacional. Estados Unidos es un ejemplo de los que más invierten en salud. Y entonces, digamos, si seguimos con los modelos como los tenemos, incluso las proyecciones nos llevarían, si tenemos 2.5 médicos por cada 1,000 habitantes a nivel mundial, con el modelo de atención que tenemos hoy, en general, requeriríamos hacia el 2034 6 médicos por cada 1,000. O sea, más que duplicar. El número de enfermeras necesitaríamos subirlo a 5 por cada 1,000. En México tenemos un poquito arriba de 2.5 y prácticamente más que duplicar el número de camas. Eso nos lleva también a exponenciar los costos y, por tanto, a nivel internacional se está teniendo 3 grandes migraciones. Uno es la atención en casa, modelos que lleven al paciente fuera del ambiente hospitalario, el mismo hospital teniendo modelos que sigan al paciente en ese continuo de atención, pero ya fuera del hospital. La telemedicina sería el segundo elemento que debe jalar las eficiencias y también llevar la cobertura a las poblaciones más vulnerables y redistribuir el conocimiento y el número de especialistas de una manera más adecuada. Y finalmente el tercer elemento es la prevención, ¿no? Que ya lo hemos mencionado. Esto se estima que pudiera reducir la necesidad de inversión en 30%, lo cual es fundamental, porque si hoy estamos invirtiendo en México a nivel público andamos, creo que era un presupuesto de 800,000 millones de pesos, ¿no, Javier, en este año? Pero estamos como a la mitad de lo que deberíamos de estar invirtiendo, ¿no? Si de eso nos ahorramos el 30%, ¿no? Nos estaríamos ahorrando 240,000 millones, que es el punto que menciona el Ejecutivo actual, ¿no? Entonces debemos de tender hacia eso, ¿no? Y a su vez reconocer que todo esto se está dando en un ambiente de unas megatendencias en salud, que si quieres platicamos un poquito de eso, y de cómo estamos también en relación a nuestro avance respecto a otros países y los modelos de otros países. Pero sí, sin duda, adelante. Bueno, yo te diría que hay 6 grandes megatendencias que nos vienen moviendo dentro de las grandes megatendencias en otros temas, que sería el envejecimiento de la población. Yo creo que esa todo la estamos viviendo en diferentes grados. El otro es el empoderamiento de las clases medias, más informadas, que a su vez hay varios estudios ya en México que sacó Fonsalud, el estudio del médico digital en México, y cómo el mismo médico cambia su diagnóstico en función de esa interacción con un paciente informado. Ya lo estamos viviendo en México. El 40% de los médicos encuestados mencionó que cambia su diagnóstico en función de esa interacción con el paciente informado. El otro es todo lo que es la regionalización, globalización, la migración de poblaciones nos trae nuevas enfermedades que no teníamos aquí. Entonces, la tercera megatendencia. La otra es nuevos modelos de financiamiento, la innovación, que viene muy fuerte, y ahora con la intervención de la inteligencia artificial en el desarrollo de nuevos medicamentos, puede eso cambiar el modelo de costos y de innovación de la misma industria farmacéutica y dispositivos médicos, para que, pues lo vivimos cuando se desarrollaron estas vacunas en tiempo récord. Y finalmente el estilo de vida. El estilo de vida, que para México esa megatendencia pues nos viene a poner a 7 adultos de cada 10 con sobrepeso, obesidad o diabetes, ¿no? Lo cual tiene implicaciones en hipertensión, etcétera. Entonces, bien, esas megatendencias hay que visualizar cuál va a ser el perfil de la población. Déjame hablar de México en el 2030, en el 2050, cuál van a ser ese tipo de enfermedades que van a ser las prevalentes, y en función de eso diseñar nuestro sistema de salud para esa población que vamos a tener dentro de 10, 20, 30 años.
¿no? Con ciertas enfermedades como este asunto de la salud mental. Y para ello, bueno, con algunos clientes hemos hecho algunos ejercicios de visualización. Hicimos uno muy interesante en el 2014, inspirados porque en Turquía se había hecho un ejercicio hacia el 2025, porque eran creo que los 100 años de la fundación del Estado turco. Ellos habían hecho un ejercicio de toda su industria farmacéutica, cómo se iba a ver en 10 años. Y bueno, digamos que aquí jugamos con escenarios. Los escenarios, como tú sabes, pueden tener muchas variables, entonces jugamos nada más con 2 variables. Si dentro de 10 años íbamos a tener una población orientada a querer salud, querer innovación en salud, o totalmente indiferente, ajena y, digamos, no interesada en el tema de salud, ¿no? Están esos 2 extremos. Y en el otro eje es si el sector salud de México iba a ser un sector que se orientara a dar salud a la población de una manera innovadora, impulsando nuevos modelos de atención, o iba a ser nuevamente contrario a la innovación y hacia una regresión. Y ya cuando combinas eso te da 4 escenarios muy interesantes que, digamos, si tienes un paciente informado, una sociedad civil activa que demanda servicios de salud de calidad, que no se deja espantar porque es gratis, entonces no exijo, que no es cierto esa aseveración. Entonces tenemos una sociedad empoderada con un Estado que lo promueve, es un escenario en donde todos ganan, ¿no? Un escenario donde tenemos a un paciente empoderado, pero un Estado pasivo, entonces ahí necesitamos una sociedad civil empoderada para exigir esos derechos, ¿no? Y ya, digamos, los otros 2 cuadrantes sería un escenario donde nadie quiere la salud, ni el sector salud está promoviéndolo. No hay campeones como Javier que estén jalando por las alianzas de prestadores privados de servicios de salud, y tenemos un Estado regresivo y un paciente, digamos, apático. Entonces tenemos volver al pasado, sería un poco ese escenario. O finalmente donde el sector salud sí quiere jalar, pero el paciente es pasivo, entonces necesitaríamos ahí un escenario de evangelización y de incentivo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que pensar en esos escenarios y tener estrategias para que ese impacto de la enfermedad y esos no cuidados no nos lleve a ser menos productivos y a tener menor calidad de vida. Perfecto, muy interesante. Yo creo que post pandemia es difícil no encontrar una población que tenga una percepción de que la salud es importante, ¿no? Nadie veía noticias de salud, hoy todos comentan cualquier brote de virus, por menor que sea, en cualquier lado del mundo. Todo el mundo está más pendiente al respecto. Yo creo que ese es un factor que va a ser. El chiste es ver si el Estado efectivamente puede estar a la altura de su inversión para poderlo hacer, o por lo menos de mantenerlo, y no los cambios que tenga que hacer el sector salud sea un poco seguir nadando muy fuerte, pero contracorriente, en cuanto a que los espacios que se van dejando son cada vez mayores, por un lado. Y el otro, pues, es la exigencia efectivamente por parte de la población, lo cual hace que con una población más informada, como lo comentaron antes, ambos, también es una población con más acceso a información y que ahora cree que la medicina está disponible en Google. Entonces, los escenarios son complejos y son diversos. Muy interesante también, José, todos los macrotendencias que diste, porque hay algunas de ellas que son inevitables, ¿no? El tema de crecimiento poblacional no se ve que vaya a haber un cambio, y aunque la población de México no tiene un crecimiento tan explosivo como en otros países, como en África, ¿no? Que la pirámide era como la que teníamos nosotros antes, sí se ve efectivamente el envejecimiento de la población, y también en un rompimiento de estructuras de cuidado familiar que hoy son distintas a las que tuvimos nosotros respecto a nuestros abuelos, ¿no? Hay una realidad que yo siempre estoy consciente, y con algunos compañeros contemporáneos, que decimos, así como siempre había alguien que cuidaba a los abuelitos, yo sospecho que cuando nosotros seamos abuelitos, recibiremos un WhatsApp que diga: espero que estés bien, cuídate mucho. Entonces, ese tema genera una carga social diferente, ¿no? Una carga sobre la sociedad, sobre la familia diferente, que alguien la tiene que cubrir, porque cuando
eres viejo y tienes 80 años o 90 años, pues está bien, pero cuando eres un centenario tiene implicaciones completamente diferentes, de carga social, de carga en el sector salud, etcétera, ¿no? Y la población pues tiende hacia estar allá. Entonces, sí, y el otro tema que sin duda es un tema muy importante de costo, de la reducción de los costos, es el tema de prevención. Y creo que esto está muy ligado con el tema del valor al paciente que ustedes están hablando y ese tema de ser más preventivo que no. ¿Qué puede hacer ahí el sector salud? Porque efectivamente, si la demografía nos lleva a lo que nos lleva, y la estadística nos lleva a que la diabetes y asuntos relacionados siguen pegando de la forma que son y el costo sobre nuestro Producto Interno Bruto es tal, pues lo lógico sería decir necesitamos más programas, como los ha habido aisladamente en diferentes momentos de moverse, de comer sano, etcétera, pero pues tal parece que nos entra por un oído y nos sale por el otro, ¿no? Todos estamos conscientes, pero un buen taco no lo sí, no lo rechazas, nadie. No lo rechaza nadie, exacto. Claro. A ver, Ramón, aquí hay varios temas de lo que déjame partir de comentarios de Pepe y llegar al punto que tú mencionas. Número uno, no sé si coincides, Pepe, yo pudiera plantear que en los 80 años del sistema de salud que tenemos 40 años de inercia evolutiva, de hecho 1970 éramos un ejemplo como sistema de salud. En 1980 empezamos a darnos cuenta que la población ha cambiado, que las enfermedades empiezan a cambiar. Sale por ahí la publicación de FUSalud, Economía y Salud, que nos empieza a mostrar cómo estamos realmente y hacia dónde vamos. Y nos tardamos 40 años, otros 40 años, para decir algo tenemos que hacer. Sí, algo tenemos que hacer. Se empiezan a hacer algunos cambios. Por ahí se crea el Seguro Popular, con una idea diferente del financiamiento a la salud, pero no hemos tenido un nuevo proceso de planeación para los próximos 50 años. Y pensamos que la dinámica de cambio va a ser igual que los 80 años pasados. Lo cual tú sabes que eso no es así. O sea, la dinámica de cambio actualmente es increíble, o sea, es súper dinámica. Entonces, no podemos estar pensando en un modelo que va a permanecer 30 años más, 20 años más. O sea, tiene que ser un modelo muy dinámico que permita cambiar, aprender de su información, preparar nuevos conceptos. O sea, y eso es un tema que implica aprender a desaprender para volver a aprender sobre nuevos temas de manera constante. Creo que ahí tenemos un gran reto en esa dinámica de cambio y de planeación. Segundo, comentaba Pepe, y esto es muy común, el sector, tal sector empieza a hacer un estudio de hacia dónde va la salud, como si fuera a ver toros desde la barrera. ¿Sí? O sea, yo sector farmacéutico, yo sector hospitalario, no sé, sector que quieres del sector salud, subsectores, ¿qué va a pasar los próximos años? Quiero que me digan si yo hacer nada, si yo cambiar nada, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Y quiero que me des un escenario favorable, casi, ¿no? Ese es como que un poco la que yo quiero. ¿Sí? ¿Cómo le hacemos? Dime qué tenemos que hacer para volver al pasado. ¿Sí? Esa es un poco la pregunta que se hace en ese sentido. Y creo que estas dinámicas de estudios de prospectiva, primero que nada, deben ser incluyentes, o sea, deben incluir a todos los actores. No podemos ser cada quien haciendo estudios por su lado a ver qué va a pasar. Y segundo, debe ser altamente participativo. ¿Qué vamos a aportar nosotros para que se den los cambios? ¿Sí? Creo que es un tema fundamental, o sea, no podemos seguir como estamos pensando que los demás van a cambiar y que le corresponde al Estado, le corresponde a los pacientes. ¿Y tú qué? O sea, ¿tú qué estás haciendo para que las cosas cambien también? ¿Cómo estás cambiando tu modelo? ¿Sí? Entonces, creo que ahí viene un elemento disruptivo importante. Tercero, cuando hablamos de poner al paciente en el centro del modelo, implica también que el paciente asuma cierta responsabilidad sobre su salud. Y esto tiene que ver, obviamente, con temas de prevención. Pero entonces la prevención no es un tema del sector salud. Va más allá. Va mucho más allá, es totalmente transversal a todo el sistema. Entonces, si no empezamos en la educación, desde preescolar, en las primarias, con temas de prevención y cambios de estilo de vida, pues no la quieras cambiar ya cuando tienes a gusto por los tacos, ¿verdad? Exactamente. O sea, no puedes hacer eso. Entonces, la prevención tiene que estar en la educación, tiene que estar en las empresas, tiene que estar en la sociedad misma, tiene que estar en el gobierno, ¿sí? Y de ahí partir para hacer todos los cambios.
no dejarle la responsabilidad al sector salud, ¿verdad? Por una parte, economía sigue promoviendo negocios que no van de la mano con los temas que estamos hablando, ¿sí? Y por otra parte, salud, pues compone esta situación. El caso del tabaco creo que es un buen ejemplo, ¿no? A ver, ¿cómo compaginamos el tabaco con la prevención? Pues no se puede, es muy difícil, ¿sí? Claro. Entonces, creo que hay temas que tenemos que trabajar mucho más a fondo en temas de educación. Algo se está haciendo, por ejemplo, alimentación en las escuelas, algo está tratando de hacer por ahí, pero hay mucho más que hacer en temas de educación y educación en la casa también para poder llegar a estos puntos. Sí, sí, tienes toda la razón, Javier. Y digamos, la salud fuera del sistema de salud, tenemos que lograrlo. O sea, es todo este asunto del welfare que de alguna manera manejaba, planteaba, y podemos hacerlo como país, transformar nuestro sector. Tengo ahí el ejemplo de pues, Colombia, de Chile, de Holanda, en donde pues Colombia lo empezó más o menos cuando Frank aquí, por los 90, estaba con el Seguro Popular y lo logró. Y creo que Colombia es un gran ejemplo de un sistema de salud público-privado que funciona muy bien en mancuerna. Chile luego aprendió, perdón, al revés, Colombia aprendió de Chile. Holanda, un sistema también muy interesante, público-privado. Y debemos de ver esto, como bien dices, de salud fuera del sistema de salud que involucra a otros actores, porque la salud, déjame ponerlo en contexto, en el índice de Bloomberg, Ramón, estamos, que te califica la salud de la población como derivado de un buen sistema de salud, de acceso a la población a agua, la prevalencia de enfermedades, la tendencia de años de vida saludable y productiva, nos coloca en el lugar 54 de su tabla, ¿no? Bastante bajo. Bastante bajo, incluso yo te diría ya, ellos nada más rankean los primeros 55. Ya los otros ya no los ponen para que no dé pena, digamos, pero definitivamente un lugar 54 no es admisible para México. No corresponde a México, no corresponde, ¿no? México. Porque por tamaño de economía, por tamaño de población, por importancia geográfica, por peso específico, México es un país que tendría que estar mucho más arriba. Todos estos índices que están abajo de los 15 primeros, pues son indicadores que hay que preocuparnos y tratar de mejorar de alguna manera. Efectivamente, creo, como ustedes bien lo dicen, que es un tema transversal en muchos de ellos. Y es interesante, en casi todos los temas que tratamos en la World Future Society y todos los temas problemáticos de actualidad que tratamos, tarde o temprano llegas al tema de educación. Parece ser el común denominador que encontramos a lo largo de las soluciones. Eso tiene su problemática en sí, pero es una condición sine qua non para que las cosas empiecen a mover, ¿no? Es un tema. Aquí sería un poco de educación en los temas de salud. Ahora, ¿qué país, ahorita que hablabas de países, José, y de modelos representativos en otros países, ¿cuáles países son realmente exitosos con realidades similares a nosotros? ¿Y en cuánto tiempo lo han tenido? Ahorita mencionabas, por ejemplo, Colombia, o Chile, ¿cuánto tiempo les ha tomado? Sí, no, mira, yo creo que les ha tomado más de 10 años, ¿no? O sea, sí te toma una década, por lo menos. Holanda se tomaron una década en discutir y diseñar su nuevo sistema de salud, que los llevó a un sistema muy interesante. Tal vez por tiempo no lo describo, pero yo te diría que el mismo Colombia lanzó su reforma hace más de 10 años y luego aprendieron, ¿no? Porque Colombia es un sistema donde dio, digamos, los servicios de salud al 100%, o sea, estuvo totalmente abierto y sensibilizó a la población, y entonces hubo una sobredemanda, ¿no? Ahora sí que todos los colombianos se volvieron hipocondríacos, déjenme ponerlo así, y tuvieron casos que le llamaran hay un término que hoy se me va de... Es la judicialización, ¿verdad? De la salud. De la salud, exacto. ¿No? Entonces, donde hay gente que inclusive cuestiones de cirugía plástica muy laterales decían, bueno, es que yo no me siento bien con mi nariz y eso me causa cierta frustración y depresión, y entonces el abogado lo defendía para que le hicieran la cirugía en la nariz, ¿no? Y era totalmente estética. Entonces el gasto se les fue de control, hubo una
digamos, carencia de flujo efectivo y casi llegó al colapso a la reforma, pero luego entonces supieron cómo y ahora se manejan por exclusión. Te doy todo menos esto, ¿no? Que es un poquito en México, te doy todo y nadie sabe qué es de todo, o te lo doy pero dentro de 6, 7 meses cuando ya te moriste, ¿no? Entonces, el modelo de Colombia me parece que es algo digno de estudiar. También el de Holanda. No hay sistemas perfectos en el mundo, incluso te diría que donde vayas te hablan cosas buenas y cosas malas. Tenemos que crear nuestro propio sistema, pero sí hay los elementos, tanto teóricos como metodológicos, como de experiencia y talento en México, que todo indica que necesitamos básicamente que haya la voluntad política para redirigirnos a un sistema de salud que realmente pues, merecemos los mexicanos un mejor sistema, un lugar 54 es muy, y a nivel de pues, cumplimiento de los ODS andamos por el lugar 70 y tantos, y con calificación, nuestro ODS 3 de salud tenemos calificación de 7.2. O sea, realmente, pues mucho por hacer, ¿no? Creo que hay el talento en México para hacerlo y es cuestión de alinear esfuerzos, como bien lo decía Javier. Y solo por abundarte en algo que a mí me encanta, este modelo de los determinantes sociales de la salud, que ese modelo se conoce, lo promueve la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, en donde te lo pone por porcentajes, es decir, ¿qué influye en la salud? 20% es el cuidado clínico, o sea, el que tengas acceso a la salud y salud de calidad preventiva, curativa, que como decíamos es parte del modelo, pesa 10% cada uno, 20%. Pesa 30% el comportamiento saludable, es decir, uso de tabaco pesa un 10%, dieta y ejercicio 10%, uso del alcohol mal usado 5% y sexo inseguro 5%, te da el 30% de la otra parte de la fórmula. Factores sociales y económicos, influye la educación en un 10%, empleo en un 10%, ingreso en un 10%, soporte familiar y social 5% y comunidad segura 5%. Eso te da el otro 40%. Fíjate lo importante que son los factores sociales y económicos como influencia en la salud. Y finalmente el último 10% es el ambiente físico, calidad ambiental e infraestructura adecuada. Entonces, es multifactorial la salud y para manejar un modelo de prevención hay que bajar a la comunidad y realmente hacer un modelo de intervención multisectorial que vaya y lleve la salud fuera del sistema de salud para ser exitosos. Interesantísimo. A ver, yo veo lo siguiente, yo veo que sin duda el reto es enorme y el reto es tan importante como la salud, o sea, es el reto más importante que tendríamos, ¿no? Porque finalmente estamos hablando de la población, de la salud de la población de un país, o sea, es un tema de altísima responsabilidad. Veo también que existen enormes retos, pero también existen enormes oportunidades. Sin embargo, por lo que preveo, y quizás Javier tú nos puedas hablar un poco al respecto, veo que estas oportunidades no necesariamente van a ser, y tú lo dijiste hace un rato, iguales a las oportunidades que hubo antes. No es una oportunidad que se repita, ¿no? El sector salud, especialmente el sector salud público, tendrá que evolucionar en mucho. Los índices de doctores que dio al principio José, de doctores y enfermeras por porcentaje de población, también se ve que hay una enorme oportunidad para que jóvenes estudien medicina o enfermería y puedan desarrollarse. Sin embargo, yo creo que también los modelos no repiten. O sea, es el nuevo rol del doctor, el nuevo rol de la enfermera, el nuevo rol del hospital, el nuevo rol, y en esos, pues, como siempre, habrá mucho que ver a largo plazo para ver dónde está la verdadera oportunidad y no irse con el error de creer que la historia se repite. No, totalmente de acuerdo, Ramón. De hecho, empiezo por lo último. Si queremos enfocarnos hacia la prevención y alguien ve que la prevención como médico no tiene espacio en el modelo económico del sector salud, o sea, nadie paga porque lo mantengan sano, ¿sí? Pues definitivamente, ¿quién se va a interesar por estudiar prevención? ¿Sí? Si no hay espacio económico para él. Entonces, desde el modelo mismo necesitamos empezar a cambiar, ¿no? Para que ya estén los incentivos alineados
para médicos que estén dedicados a cuidar a la población, no simplemente a recuperar su salud. El esquema del médico familiar sobre bases diferentes, sobre conceptos diferentes, tenemos que regresar a él de alguna forma, buscando precisamente que no nomás se atiendan enfermedades, sino que realmente estén preocupados sobre una determinada población, que esa población cuente, hasta donde sea posible, influye en los determinantes sociales para que se mantenga sana. Entonces, es un cambio total en la educación del médico, ¿sí? Alineado a una visión que queremos como sistema. Entonces, ahí sí me salto hacia el otro extremo. ¿Sí? Necesitamos tener una visión del sistema de salud. Necesitamos líderes que tengan esa visión. Si esos líderes no existen, ¿sí? O los reprimimos, o esa visión no existe como tal, pues ¿hacia dónde construimos, no? Me encanta la frase que dice, está más perdido el que no sabe a dónde va que el que no sabe en dónde está. ¿Sí? Claro. Creo que eso es fundamental. Si no sabemos hacia dónde vamos, hacia dónde estamos caminando. ¿Sí? Entonces, creo que en esa planeación es fundamental que nos pongamos de acuerdo, ¿sí? Y digamos qué tenemos que hacer. Ahora, me regreso un poco a la pregunta anterior. Decías, oye, países que son ejemplo, que pueden ser ejemplo. Los países que son ejemplo, a diferencia de lo que estamos tratando de hacer en México, son países donde el gobierno hizo algo. ¿Sí? El caso de Chile tuvo que ver con Pinochet, que bueno, hizo un corte en el tema de salud, impuso un nuevo sistema, y le funcionó. Dentro de sus cosas negativas está el tema de derechos humanos, dentro de las cosas positivas está el sistema de salud. Caso Colombia, un sistema colombiano en crisis, hacen un estudio a fondo y deciden crear un nuevo sistema de salud, la Ley 100, y les funciona, ¿no? Pero viene desde el punto de vista gubernamental, ¿no? En México eso no creo que vaya a suceder los próximos 8, 10, 12 años. No lo creo. Entonces, insisto, creo que lo que hace falta ahora es que como sector privado no seamos meros observadores y ahora seamos participativos en la construcción de ese modelo, que tendrá que ver, tenemos que ligarlo a las universidades. ¿Sí? A ver, universidades, necesitamos recursos diferentes, recursos humanos diferentes para enfrentar un nuevo modelo de atención, para construir un nuevo modelo de atención que tiene que estar alineado con los temas de prevención y con los temas económicos también para que realmente los estudiantes se sientan incentivados en esa carrera. ¿Sí? Creo que en ese sentido se articula diferente el modelo. Totalmente, totalmente. A ver, un tema más. Yo veo que dentro de este enorme reto que hay, que está realmente interesantísimo y apasionante, el tema del enfoque multisectorial es una piedra angular que debe de lograrse. Y ese es un reto muy grande, porque como lo han comentado, es posiblemente un elemento que no se logre hacer en el muy corto plazo. Sin duda se avanzará, pero a veces el avanzar solo implica estorbo del otro jugador. ¿De qué manera se pudiera hacer para alinear los intereses? Parece tan sencillo, ¿no? Que el interés sería dar mejor salud a los mexicanos. O sea, en el fondo es aparentemente tan sencillo y su implementación se antoja complicada. No, totalmente, Ramón, totalmente. Perdón, Pepe, ¿quieres comentar? Vale, sí, no, vamos, no, que básicamente tenemos que pensar en la dirección de la Alianza de Prestadores Privados de Servicios de Salud, en realmente instrumentar modelos de atención integral que no den de alta al paciente, pero vía una colaboración, o sea, alianzas, no necesariamente contratos, pero una colaboración y buscando habilitar una plataforma de interconectividad, ¿no? que permita el intercambio de información, porque hoy actuamos mucho en esos hilos. Entonces, habilitando una plataforma de interconectividad y ofreciendo esquemas de tratamiento en donde los diferentes actores del sector salud estén coordinados, me parece que puede ser un primer paso y tal vez tomar, por ejemplo, cierta población de diabetes o con sobrepeso, en fin, y empezar a hacer ese tipo de modelos integrados para de ahí crecer. O sea, creo que por ahí podría ser el camino si queremos jalar por el lado del sector privado. Por ahí iba mi comentario, Javier. Sí, no, y coincido. A ver, no va a ser fácil, definitivamente no va a ser fácil. No todo el mundo tendrá la misma visión. No todos estarán de acuerdo, obviamente, en este tema, ¿no? No va a ser fácil, no va a ser rápido.
Sí, creo que tiene mucha razón Pepe. En algunos puntos tenemos que avanzar sobre proyectos muy concretos que podemos ir avanzando. Hace poco lanzamos una campaña que se llama México por la Salud de las Mujeres, buscando la detección oportuna y el seguimiento, la atención de cáncer de mama, partiendo que falta cultura de diagnóstico, pero no solamente eso, faltaba accesibilidad financiera. Entonces logramos que el sector privado, una parte del sector privado, pues bajara drásticamente el costo de sus estudios, ¿no? Para que realmente fuera mucho más accesible a la población. Y junto con la sociedad civil, en este caso asociaciones que ayudan a mujeres con cáncer de mama, no solamente quedarnos en el diagnóstico, sino darle continuidad en la atención, que es uno de los temas que trae mucho Pepe, la continuidad en la atención, y vigilar que se le dé tratamiento en el sector público o en el sector privado según su esquema de financiamiento de la salud, ¿no? Entonces, creo que son algunos de esos pequeños esfuerzos que estamos probando, te diría yo, de cómo tenemos que empezar a articularnos y empezar a hablarnos como sector privado, cosa que no hemos hecho nunca, ¿sí? Entonces, creo que estos son los primeros pasos. Ahora, Ramón, me voy a un tema quizás, no sé cómo decirlo, de otro nivel, ¿no? Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Claro, Esto no hay totalmente. otra. Esto es que tú No, bueno, sepas a dónde quieres llegar, que vayas por el camino equivocado y estés tranquilo. Pues eso no se puede. Creo que cuando ya tienes claro más o menos una visión de qué hay que hacer, pues quieres corregir el rumbo y tienes que estar en eso, aunque te lleve el tiempo que te lleve, ¿no? A mí me gusta manejar esta frase, ¿no? Dice, oye, si no lo hacemos nosotros, ¿quiénes? Y si no lo hacemos hoy, ¿cuándo, no? Cuando sabemos que las cosas están mal, ya hay que hacer algo al respecto. Claro, no, y yo los felicito sin duda por esta iniciativa y yo creo que efectivamente el ir por proyecto es un camino que debe de poder avanzar. Finalmente esto empezó con un proyecto, con un tema específico en el caso de COVID, el cual genera todo estos acciones positivas que se están llevando a cabo. Estamos ya sobre la hora. Yo quisiera tus comentarios finales para ir cerrando este tema. ¿Cuál es el mensaje? Y aquí en este me gusta, ¿cuál es el llamado a la acción que tienen? O sea, el llamado a la acción, desde el punto de vista, seguramente nos estará escuchando muchas personas, tanto del sector salud público o privado, pero también la población en general. ¿Cuál es el llamado a la acción que tienen al respecto? sí, de mi parte, Ramón, sería un llamado a la persona, por un lado, por la autorresponsabilidad, el autocuidado que debemos de tener con nuestra propia salud. Sin ese componente, no vamos a tener un sistema de salud que aguante toda la carga de la enfermedad, que vamos a estar pasándole la factura. Y por otro lado, a los líderes empresariales y del sector público, para que realmente busquemos un esquema donde nunca demos de alta al paciente, y esa frase medio se la presté a Javier, se la tomo prestada un momentito a Javier, nunca dar de alta al paciente, buscar ese continuo de atención coordinado. Me parece que hay una gran responsabilidad que tenemos todos en el sector salud, pero al final todos somos pacientes o lo seremos. Y si no nos sumamos a este cuatrinomio de buscar salud, empleo, educación y seguridad, que son 4 demandas fundamentales y son las 4 patas de la mesa, tenemos que tomar control de esta 4ª pata, que es la salud, básicamente. De mi parte, Ramón, te diría que hace años no encontrábamos cómo poner la salud en la agenda. Desgraciadamente, el COVID nos lo puso a todos, ¿no? Y nos dio una perspectiva diferente de lo que es la falta de la salud. Y yo quisiera decir que no nos olvidemos de este tema, porque estas pandemias siguen en México. Y no me refiero únicamente al COVID, me refiero a la obesidad, me refiero a la hipertensión, me refiero a la diabetes, ahí están todavía. Y no debemos de olvidar que la salud es un elemento fundamental en la persona, en la familia, en la sociedad, en la empresa, en la comunidad. Comulgo con las ideas de Pepe, no lo olvidemos, sigamos trabajando en estos temas, veamos la salud como un tema transversal para todos, desde el punto de vista de accesibilidad, de prevención, de cuidado, etcétera, y que lo tengamos siempre presente en nuestra agenda. Si la gente lo tiene en su agenda, los cambios van a ser más fáciles para nosotros. ¿Sí? No vamos a tener que luchar contra corriente.
Pues yo les agradezco muchísimo. Sin duda es un tema que tendremos que volver a tocar, y este es un espacio que queda abierto para continuar avanzando en ese sentido. Javier, José, muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestro auditorio. Las preguntas que se van dando las enviaremos directamente a nuestros panelistas para que ellos las puedan responder. Muchísimas gracias y los esperamos por aquí muy pronto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.